El 15 de julio de 1948 se produjo una de las tormentas más severas que azotó la costa de Massachusetts en décadas. Los vientos alcanzaron los 128 kilómetros por hora y las olas superaron los 4,5 metros de altura. La comunidad pesquera de Long Bay, con una población de 3.200 habitantes, ya había experimentado tormentas antes, pero esta tuvo una velocidad inusual que sería recordada durante años. Jasper Crane, un pescador comercial de 28 años, había zarpado del puerto de Long Bay a las 4:30 de esa mañana a pesar de las alertas meteorológicas emitidas por la radio local. Los registros de la capitanía del puerto indican que su embarcación, la Meredith Stream, fue vista por última vez navegando hacia el noreste, rumbo a los caladeros del Atlántico, a unas 6 millas de la costa. Crane llevaba 8 años pescando en estas aguas y era conocido entre los pescadores locales por su meticulosa vigilancia de los patrones meteorológicos y las condiciones del mar. La tormenta se intensificó a lo largo del día. Al mediodía, la Guardia Costera había emitido órdenes de retorno obligatorias a todas las embarcaciones en la zona. La comunicación por radio con los barcos pesqueros se volvió cada vez más difícil a medida que empeoraban las condiciones atmosféricas. El último contacto por radio confirmado con Crane se produjo a las 11:47 de la mañana, cuando informó que se encontraba aproximadamente a 4 millas al noreste del puerto de Long Bay. Cuando Crane no regresó al anochecer, su esposa Mavis contactó con la capitanía del puerto. Las primeras labores de búsqueda se vieron obstaculizadas por las persistentes condiciones meteorológicas severas. La Guardia Costera inició una operación formal de búsqueda y rescate al amanecer del 16 de julio. Los equipos de búsqueda cubrieron un área de 63 kilómetros cuadrados utilizando 3 lanchas patrulleras y un avión de reconocimiento. El 17 de julio, se localizaron restos del Meredith Stream aproximadamente a 2 millas al sur de la última posición reportada de Crane. Los restos incluían la borda de babor, secciones de la timonera y objetos personales de Crane. El casco del barco fue descubierto al día siguiente, con daños considerables, similares a los del impacto contra afloramientos rocosos comunes en la zona. Los investigadores de la Guardia Costera determinaron que la embarcación probablemente se vio superada por la intensidad de la tormenta. La baliza de emergencia de la embarcación no se activó, lo que sugiere que el incidente ocurrió rápidamente. La temperatura del agua registrada el 15 de julio fue de 11 grados centígrados, lo que le da a una persona sin protección aproximadamente 2 horas de supervivencia. La búsqueda del cuerpo de Crane continuó durante 5 días. Los patrones de mareas y el análisis de las corrientes indicaban que los restos probablemente llegarían a la costa en un radio de 24 kilómetros del lugar del naufragio. A pesar de las exhaustivas búsquedas en la playa y la coordinación con las comunidades costeras vecinas, no se encontró rastro alguno de Crane. El 22 de julio de 1948, la Guardia Costera suspendió oficialmente las operaciones de búsqueda activa. Se presumió que Crane había fallecido y su caso se clasificó como accidente marítimo. La decisión siguió el protocolo habitual para casos en los que se habían agotado los esfuerzos de recuperación y la supervivencia se consideraba imposible dadas las condiciones ambientales. Mavis Crane, de 26 años, quedó viuda con 2 hijos pequeños, Thomas, de 5 años, y Elizabeth, de 3. La familia no contaba con ahorros considerables y los ingresos de Crane provenientes de la pesca habían sido su principal fuente de sustento. Miembros de la comunidad organizaron asistencia para la familia, brindándoles apoyo financiero temporal y cuidado infantil. La tragedia afectó profundamente a la unida comunidad pesquera de Long Bay. Crane gozaba de gran prestigio entre sus colegas, conocido por su fiabilidad y meticulosa marinería. Su pérdida sirvió como un duro recordatorio de los peligros inherentes a la pesca comercial, especialmente durante condiciones climáticas adversas. La prensa local dio amplia cobertura al incidente y el periódico Long Bay Herald publicó relatos detallados de las labores de búsqueda y la respuesta de la comunidad. La noticia atrajo la atención de los medios regionales, destacando los riesgos que enfrenta la industria pesquera de Nueva Inglaterra. El 6 de julio de 1951, aproximadamente a las 19:30, Mavis Crane respondió a un golpe inesperado en su puerta. En el porche se encontraba un hombre al que no había visto en 3 años y 2 semanas. El hombre se identificó como Jasper Crane, su esposo, dado por muerto. El individuo parecía significativamente distinto del hombre desaparecido en 1948.
Había perdido aproximadamente 13 kilos, su cabello era largo y descuidado, y su ropa estaba desgastada y le quedaba mal. Cabe destacar que su forma de hablar había cambiado drásticamente. Mientras que Jasper antes era hablador y participaba en actividades sociales, este hombre hablaba con frases cortas y mesuradas. Al principio, Mavis se negó a creer la identidad del hombre. Había pasado 3 años aceptando la muerte de su esposo y había comenzado a reconstruir su vida. El impacto psicológico de esta repentina aparición fue severo. Los vecinos informaron haber escuchado voces angustiadas en la casa de los Crane esa noche. El hombre que decía ser Jasper proporcionó detalles específicos sobre la historia familiar que solo el verdadero Jasper conocía. Identificó correctamente las fechas de nacimiento de los niños, describió la ubicación de los documentos familiares y recordó conversaciones privadas entre él y Mavis. Estos detalles convencieron a Mavis de su identidad, aunque su cambio de actitud la inquietó profundamente. Se contactó a las autoridades locales a la mañana siguiente. El detective Raymond Holbrook, del Departamento de Policía de Long Bay, realizó una entrevista inicial con el hombre que regresó. Este afirmó haber sobrevivido a la tormenta de 1948 aferrándose a los escombros hasta llegar a la costa, aproximadamente a 32 kilómetros al sur de Long Bay. Declaró haber sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave y pérdida de memoria, y haber pasado los años transcurridos en diversos lugares de la costa este. El relato del hombre incluía periodos de hospitalización y trabajo temporal en diferentes ciudades. Afirmó haber recuperado la memoria gradualmente durante los meses anteriores, recordando finalmente suficientes detalles como para regresar a casa. El examen médico reveló cicatrices antiguas compatibles con las supuestas lesiones, aunque no se pudo determinar con certeza la naturaleza exacta ni el momento en que se produjeron. El análisis de huellas dactilares confirmó la identidad del hombre como Jasper Crane. Los registros dentales no fueron concluyentes debido a la ausencia de trabajos dentales recientes, pero las características físicas y las marcas de identificación coincidían con las del archivo de 1948. Las autoridades no encontraron evidencia de fraude ni engaño en las declaraciones del hombre. La comunidad de Long Bay reaccionó con una mezcla de celebración y desconcierto. Algunos residentes consideraron el regreso un milagro, mientras que otros expresaron escepticismo ante las circunstancias. Los líderes religiosos locales elogiaron el evento como un ejemplo de intervención divina, mientras que los miembros más pragmáticos de la comunidad cuestionaron la ausencia de 3 años. La atención mediática fue considerable. El Long Bay Herald publicó en portada un artículo titulado Pescador regresa de entre los muertos, que posteriormente fue retomado por periódicos regionales. El artículo se comparó con otros casos de personas presuntamente muertas que regresaron años después, aunque estos casos eran extremadamente raros. El Jasper que regresó mostró cambios significativos en su comportamiento que inquietaron a quienes lo conocían. Rara vez iniciaba conversaciones, mostraba poco interés en retomar su carrera de pescador y parecía incómodo con el contacto físico. Sus hijos, Thomas y Elizabeth, se vieron particularmente afectados por estos cambios. Mavis tuvo dificultades para adaptarse al regreso de su esposo. Había empezado a salir con otro hombre de la comunidad y había aceptado su viudez. La repentina reaparición de su esposo le planteó complejos desafíos emocionales y prácticos. Los miembros de la comunidad notaron que se veía estresada y retraída en las semanas posteriores a su regreso. La situación económica de la familia seguía siendo precaria. Jasper no mostraba interés en volver al trabajo, y sus solicitudes de incapacidad se complicaron por las inusuales circunstancias de su reaparición. Mavis había estado trabajando a tiempo parcial en una tienda local para mantenerse a sí misma y a sus hijos, pero sus ingresos eran insuficientes para una familia de 4. Las semanas posteriores al regreso de Jasper Crane se caracterizaron por un comportamiento cada vez más inusual que preocupó a vecinos y miembros de la comunidad. A diferencia de su anterior naturaleza sociable, Crane ahora evitaba el contacto con antiguos amigos y compañeros de pesca. Cuando se acercaban conocidos, respondía con mínima atención y terminaba las conversaciones rápidamente. Thomas y Elizabeth Crane mostraron un miedo evidente en presencia de su padre. Ambos niños, que habían sido extrovertidos y juguetones antes de su regreso, se volvieron retraídos y ansiosos. Thomas, que ahora tiene 8 años, comenzó a tener pesadillas y se negaba a estar a solas con su padre. Elizabeth, de 6 años, comenzó a mostrar comportamientos regresivos, como enuresis y aferrarse a su madre.
Mavis intentó mantener la rutina familiar, pero el ambiente familiar seguía siendo tenso. Los vecinos informaron haber escuchado voces agudas y sonidos de angustia provenientes de la casa de los Crane, especialmente al anochecer. La señora Helen Murdoch, quien vivía junto a la casa de los Crane, comentó que ya no oía risas de niños en la propiedad. La rutina diaria de Jasper consistía principalmente en permanecer sentado inmóvil durante horas, generalmente cerca de ventanas desde donde podía observar la calle. Rara vez hablaba a menos que se le dirigieran directamente, y sus respuestas solían limitarse a palabras sueltas o frases breves. Su apetito parecía escaso y no mostraba ningún interés por la higiene personal ni las tareas del hogar. El aislamiento social de la familia se hizo cada vez más evidente. Mavis había participado activamente en organizaciones comunitarias y mantenía amistades con otras madres jóvenes. Tras el regreso de Jasper, dejó de participar en estas actividades y evitó las reuniones sociales. Su apariencia se deterioró notablemente y los miembros de la comunidad notaron que parecía agotada y estresada. Los dueños de negocios locales informaron que los hábitos de compra de la familia habían cambiado drásticamente. Mavis ahora hacía todas las compras sola, adquiriendo provisiones en pequeñas cantidades y pagando con el cambio exacto. Evitaba conversaciones largas con los comerciantes y parecía ansiosa por completar las transacciones rápidamente. Se consultó al Dr. Marcus Fleming, médico de familia, sobre el estado de Jasper. Fleming señaló que, si bien la salud física de Jasper parecía adecuada, su estado psicológico era preocupante. El médico recomendó una evaluación psiquiátrica, pero Jasper se negó a cooperar con profesionales de la salud mental. La maestra de los niños, la señorita Dorothy Wainwright, reportó cambios significativos en su rendimiento académico y comportamiento social. Tanto Thomas como Elizabeth habían sido estudiantes con un rendimiento superior al promedio, pero sus calificaciones bajaron drásticamente tras el regreso de su padre. Con frecuencia llegaban a la escuela con aspecto cansado y distraído. Los miembros de la comunidad comenzaron a expresar su preocupación por el bienestar de la familia. Varios vecinos contactaron a las autoridades locales para reportar perturbaciones nocturnas inusuales, como ruidos de excavaciones y movimiento de objetos pesados. Inicialmente, estos reportes se desestimaron, considerándolos relacionados con actividades domésticas normales. La situación financiera de la familia seguía deteriorándose. Jasper no hacía ningún esfuerzo por buscar empleo y sus solicitudes de discapacidad seguían sin resolverse. Los ingresos de Mavis, trabajando a tiempo parcial, eran insuficientes para mantener a la familia y comenzaron a atrasarse en el pago del alquiler y los servicios públicos. A principios de agosto de 1951, las apariciones públicas de la familia se habían vuelto extremadamente escasas. La compra de comestibles la hacía exclusivamente Mavis, quien lucía cada vez más demacrada y detraída. Ya no se veía a los niños jugando en el patio ni caminando a la escuela con otros niños del vecindario. La señora Murdoch informó que los sonidos familiares de la vida familiar habían dejado de emanar de la casa Crane. Señaló que ya no oía las voces de los niños, el sonido de la comida preparándose ni otras actividades domésticas normales. La casa mantenía un silencio inusual que contrastaba marcadamente con el ambiente animado que la caracterizaba antes del regreso de Jasper. Varios miembros de la comunidad intentaron visitar a la familia para ofrecerles ayuda, pero sus esfuerzos fueron rechazados. Jasper abría la puerta, pero no invitaba a las visitas a entrar ni a conversar. Sus respuestas a las preguntas sobre el bienestar de la familia eran siempre breves y poco informativas. El 11 de agosto de 1951, la señora Hammond Murdoch contactó al Departamento de Policía de Longby para informar sobre las condiciones en la residencia Crane. Declaró que un olor desagradable emanaba de la propiedad desde hacía varios días y que todas las ventanas permanecían cerradas a pesar del clima inusualmente cálido. Su informe también indicaba que no había visto a Mavis ni a los niños durante más de una semana. El oficial Patrick McMahon respondió a la llamada a las 14:15. Al llegar a la residencia de los Crane, confirmó la presencia de un fuerte olor desagradable en la propiedad. La casa parecía estar asegurada, con todas las cortinas corridas y sin señales de actividad visibles desde el exterior. Mount tocó a la puerta principal y recibió respuesta de Jasper Crane. Al preguntarle sobre el olor y el paradero de su familia, Crane declaró que habían salido a visitar a unos familiares en otro estado. No dio detalles específicos sobre su destino ni la fecha prevista de regreso.
El agente notó que Crane se mostraba inusualmente tranquilo y que parecía reacio a continuar la conversación. Al ser interrogado sobre el origen del olor, Crane alegó ignorancia y sugirió que podría estar relacionado con problemas con el sistema de alcantarillado del vecindario. El informe de McMahon documentó varias observaciones preocupantes. El interior de la casa, visible a través de la puerta entreabierta, parecía inusualmente oscuro y descuidado. La ropa de Crane estaba manchada y desaliñada, y su higiene personal parecía haberse deteriorado significativamente desde su regreso. El detective Raymond Holbrook llegó al lugar de los hechos a las 15:45. Su entrevista con Crane reveló inconsistencias en la historia sobre la partida de la familia. Crane no pudo proporcionar información específica sobre el lugar ni la fecha de partida de su esposa e hijos. Afirmó haber olvidado estos detalles debido a sus persistentes problemas de memoria. Ante las circunstancias sospechosas y la preocupación de la comunidad, el detective Holbrook obtuvo una orden de registro para la residencia de los Crane. La orden se ejecutó a las 8 de la mañana del 12 de agosto de 1951, con la ayuda de 4 agentes adicionales y un fotógrafo policial. El interior de la casa presentaba indicios de haber sufrido algún disturbio reciente. Los muebles habían sido movidos de su lugar habitual y varias zonas mostraban evidencias de limpieza reciente con lejía y otros productos químicos. Las habitaciones de los niños parecían intactas, con los juguetes y la ropa ordenados como si sus ocupantes hubieran tenido la intención de regresar. La búsqueda en el sótano reveló la evidencia más significativa. Tras una pared falsa construida con tablas de madera, los investigadores descubrieron un almacén oculto de aproximadamente 2 metros por 2 metros y medio. Este espacio oculto contenía numerosos objetos personales que no pertenecían a la familia Crane. El área oculta contenía joyas, documentos de identificación, ropa y efectos personales pertenecientes a al menos 5 personas diferentes. Entre estos artículos se encontraba un anillo de bodas de mujer grabado con las iniciales MC y ropa de niño de la misma talla que usaban Thomas y Elizabeth Crane. La evidencia adicional incluyó una colección de recortes de periódicos que documentaban casos de personas desaparecidas de varias comunidades costeras entre 1948 y 1951. Estos recortes habían sido cuidadosamente organizados y anotados con una letra que coincidía con muestras de la escritura de Jasper Crane antes de su desaparición. La búsqueda también reveló un diario detallado que documentaba las actividades de Crane durante su supuesta ausencia de 3 años. Las entradas del diario revelaron que no sufría amnesia, sino que había fingido deliberadamente su desaparición durante la tormenta de 1948. Aprovechó la confusión y los escombros de la tormenta para fingir su muerte mientras nadaba hacia la orilla en un lugar predeterminado. El análisis de laboratorio de los objetos hallados en el almacén oculto reveló evidencia biológica que los vincula con casos de personas desaparecidas. Las pruebas de ADN, aunque limitadas por la tecnología de 1951, establecieron conexiones entre algunos objetos y personas desaparecidas de las comunidades de la costa este. La investigación se amplió para incluir la revisión de casos de personas desaparecidas sin resolver durante los 3 años de ausencia de Crane. Los investigadores identificaron patrones que sugerían que Crane había estado activo en múltiples jurisdicciones, utilizando diferentes identidades y atacando a individuos aislados o familias pequeñas. Crane fue arrestado y acusado de múltiples cargos de asesinato y secuestro. Durante el proceso, guardó silencio y se negó a proporcionar información sobre la ubicación de los restos de las víctimas. Mantuvo una calma inusual durante todo el proceso de arresto y registro. La investigación sobre las actividades de Jasper Crane durante sus 3 años de ausencia reveló un complejo patrón de engaño y conducta delictiva que se extendió mucho más allá de la comunidad de Long Bay. Se solicitó la intervención del FBI debido a la naturaleza interestatal de los delitos y los sofisticados métodos empleados por el sospechoso. El análisis del diario encontrado en el sótano de Crane proporcionó a los investigadores relatos detallados de sus actividades desde julio de 1948 hasta julio de 1951. Las entradas revelaron que Crane había planeado cuidadosamente su desaparición, utilizando su conocimiento de los patrones climáticos locales y las corrientes oceánicas para montar un escenario de muerte convincente. El diario documentó la preparación de Crane para la tormenta, incluyendo la colocación deliberada de escombros para simular un naufragio y la colocación previa de provisiones en un lugar apartado de la costa. Al parecer,
Había pasado meses planeando su escape, estudiando las tablas de mareas y los patrones meteorológicos para identificar las condiciones óptimas para su muerte simulada. Durante su ausencia, Crane adoptó múltiples identidades mientras viajaba por la costa este. El diario contenía descripciones detalladas de sus víctimas, incluyendo sus rutinas diarias, situaciones familiares y vulnerabilidades personales. Su proceso de selección parecía centrarse en personas socialmente aisladas o cuyas desapariciones no generarían atención inmediata. La investigación identificó 7 víctimas confirmadas en 4 estados y hay casos adicionales en revisión. Los métodos de Crane variaban según las circunstancias, pero generalmente consistían en ganarse la confianza de sus víctimas mediante identidades falsas e historias personales inventadas. Los registros financieros revelaron que Crane se había mantenido mediante robos y fraudes durante su ausencia. Obtuvo documentos de identidad fraudulentos y los utilizó para conseguir empleo temporal en diversas comunidades costeras. Su diario indicaba que llevaba varios meses planeando su regreso a Long Bay antes de presentarse en casa de su familia. La evaluación psicológica de Crane fue realizada por la doctora Amanda Rutherford, psiquiatra forense de Boston. Su evaluación concluyó que Crane presentaba características compatibles con el trastorno de personalidad antisocial, pero que era mentalmente competente para ser juzgado. El informe del Dr. Rutherford indicó que Crane no presentaba evidencia alguna de la amnesia que alegaba. Su recuerdo de los eventos ocurridos durante su ausencia era detallado y preciso, lo que sugería que sus afirmaciones de pérdida de memoria habían sido inventadas para explicar su regreso y su comportamiento alterado. El juicio comenzó el 15 de marzo de 1952, presidido por el juez Harold Mackenzie. El abogado defensor de Crane, Robert Steinberg, argumentó que su cliente sí había sufrido un trauma psicológico durante la tormenta y que sus acciones posteriores fueron consecuencia de una enfermedad mental y no de una intención criminal. La fiscalía, encabezada por el fiscal de distrito Charles Hoffman, presentó pruebas que documentaban la planificación y ejecución deliberadas de los crímenes por parte de Crane. Las anotaciones en el diario fueron particularmente perjudiciales, pues demostraban una clara premeditación y conocimiento de la naturaleza ilegal de sus acciones. Crane guardó silencio durante todo el juicio, negándose a declarar a su favor o a proporcionar información sobre la ubicación de los restos de sus víctimas. Su comportamiento en el tribunal fue descrito como anormalmente tranquilo y distante, sin mostrar ninguna reacción emocional visible ante el testimonio o las pruebas presentadas. El jurado deliberó durante 8 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Las pruebas presentadas durante el juicio fueron abrumadoras y el presidente del jurado declaró posteriormente que la decisión había sido unánime desde la primera votación. El juez Mackenzie condenó a Crane a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su declaración de sentencia, el juez destacó la naturaleza particularmente atroz de los crímenes y la total falta de remordimiento y cooperación del acusado con las autoridades. El caso tuvo un impacto significativo en la comunidad de Long Bay, que luchaba por comprender cómo un miembro respetado de la comunidad pudo haber cometido tales crímenes. Muchos residentes reportaron sentirse traicionados y cuestionaron su capacidad para juzgar la conducta de sus vecinos. Los cuerpos de Mavis Crane y sus hijos nunca fueron recuperados, a pesar de las exhaustivas búsquedas en la zona de Long Bay y los lugares identificados en el diario de Crane. Los restos de las demás víctimas tampoco fueron encontrados, dejando a sus familias sin una solución. Crane murió en prisión el 14 de septiembre de 1967 a la edad de 47 años. Había mantenido su silencio durante los 16 años de su encarcelamiento, nunca reveló la ubicación de los restos de sus víctimas ni dio ninguna explicación sobre sus acciones. El caso sigue siendo uno de los más inquietantes en la historia criminal de Massachusetts, notable por la combinación de una planificación minuciosa, la multiplicidad de jurisdicciones y la total falta de cooperación del autor con las autoridades. Puso de relieve las limitaciones de las técnicas de investigación de la década de 1950 y los desafíos de procesar los delitos en serie a través de las fronteras estatales. El caso Crane impulsó cambios en la gestión y el intercambio de casos de personas desaparecidas entre jurisdicciones. También contribuyó al desarrollo de mejores procedimientos de evaluación psicológica para personas que alegan amnesia o pérdida de memoria en casos penales.